Después de esta intermedio, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, la amada del Señor, debe vivir, tratar. Mi hermano, no hay herencia más grande que tú y yo podamos tener que guardar la salvación tan grande. Esta palabra de guardar salvación tan grande está en Hebreos, mi hermano. Si la palabra dice que la debemos de guardar, la guardemos. El apóstol Pedro dice, la palabra que os ha sido dada, la que permanece para siempre, dice, es el evangelio que ha sido implantado en vosotros, que servirá para salvación de vuestras almas. Si yo no guardo la palabra implantada en mí, o yo no vivo la palabra, amén. Si yo no soy de los oidores que hacen lo que oyen, entonces voy a construir sobre la arena. Y cuando venga la lluvia y la tormenta, grande será la pérdida. Entro con esta introducción al segundo tiempo de la enseñanza por una razón. Nosotros queremos trasladar a la iglesia nuestra forma de vida. Queremos sentirnos a gusto en la iglesia como hemos vivido todo el tiempo. Y la forma como hemos vivido el tiempo se fundamenta en dos cosas. Primera, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo me imagino. Así deben de ser las cosas, ¿verdad? Yo las hago de esta manera. Eso es cuando estábamos en el mundo, que no teníamos fe ni esperanza, ni teníamos Señor y Redentor. Ahí podríamos hacer lo que bien nos placía. Y la otra es, mi hermano, la excesiva, permisiva tolerancia hacia el pecado. Ahora queremos suplir esas dos formas de conducta y de comportamiento, amén, haciendo lo siguiente. Primero voy a buscar una congregación donde me permita lo más posible seguir viviendo como yo vivo. Voy a andar de congregación en congregación hasta que yo me acomode en una que me permita vivir y que yo crea que porque llego a una congregación soy salvo, ¿verdad? Y la otra es, mi hermano, querer cubrirlo todo con el manto del amor. Porque el amor de Dios es una cosa y el amor del hombre es otra cosa. Y entonces los pecados los quiero cubrir, que sabes que Dios es amor y Dios me va a perdonar y Dios todo lo permite. Mi hermano, Dios todo lo perdona. Eso es verdad, pero con arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Amén. No se engañe usted, ni que lo engañen, pensando que porque usted ya hizo una oración pidiendo perdón, usted está perdonado. No, mi hermano, para eso es en otra religión. Como dicen, eso es en otra casa. En la casa de Dios, el perdón se otorga con el arrepentimiento. Amén. Y eso ya habla de otra cosa, eso habla ya de justicia de Dios. Amén. Entonces, mucha gente no quiere ser corregida en su forma incorrecta de vivir a la palabra. ¿Por qué? Porque en otro lado le toleran, porque en otro lado son muy amorosos, porque en el otro lado se abrazan, porque en el otro lado se apapachan, porque en el otro lado esto, ¿sí? Mijo, pero la palabra es palabra. Si usted está en pecado, así lo abrace toda la congregación, seguirá usted en pecado. Amén. Debemos de buscar un lugar donde rompa el esquema del mundo, mi hermano. Si queremos que una congregación sea como vivíamos en el mundo, no vamos a salir del mundo. Nos vamos a seguir entreteniendo.
Vamos a seguir buscando el espectáculo, vamos a buscar nada más que nuestros ojos sean agradados, que nuestros oídos sean endulzados, porque así era como estamos acostumbrados, así venimos del mundo. Y mire usted esta porción que vamos a compartir hoy. En este periodo del año 100 al 200, que ya estamos por concluir, había un tema muy importante en la iglesia que ahora no se quiere tocar. Un tema que ahora parece que asusta, parece que queremos tenerlo ahí atrás de las paredes. Y es el tema de la disciplina en la iglesia. Este tema, mi hermano, en ese tiempo que estamos hablando ahorita del año 100 y al 200, óigame usted, era estrictamente cuidado. El énfasis en la vida de santidad, o sea, verdaderamente la transformación de la vida anterior a la nueva vida, era observada de manera estricta. Todos los hermanos estaban pendientes de sus hermanos, no para juzgarlo, no para condenarlo, sino para ver su comportamiento, y si necesario empezaba a flaquear en su comportamiento, para ayudarlo a corregir. Amén. Para sumarse a él en oración, para ayudarle en la casa que él tenía, que le estaba desviando de su forma de vida. De tal manera, mi hermano, que cuando llegaban y se bautizaban, confesaban públicamente sus pecados. Públicamente sus pecados. Amén. De tal manera que todos los hermanos sabían, el hermano llegaba y decía, ¿saben qué? Pues yo era un mercader, y cuando iba de un lugar a otro, falseaba yo, hacía pasar por perlas preciosas, las que no lo eran artificiales, adulteraba yo el vino que vendía, ¿verdad? Falseaba yo las pesas y las medidas. Yo era un ladrón, pero ya no lo seré más por Cristo Jesús. Y entonces todos sus hermanos oían y glorificaban a Dios por la conversión de ese ladrón. Otro llegaba y decía, yo era un borracho, de parte de lo que yo ganaba me lo gastaba en las tabernas, y a mi familia le llevaba poca porción del dinero de mi trabajo. Yo tenía esa adicción del alcohol, y ya después de que estaba muy tomado, llegaba a mi casa y maltrataba a todos, pero ya no lo voy a hacer más por amor a Cristo. Y todos glorificaban el nombre de Jesús. Amén. Y así, yo era un adúltero, ¿verdad? Yo cuando me iba a trabajar a otros lados, yo era marinero, y cuando llegaba a cada puerto donde iba, pues tenía relaciones con prostitutas, y tenía otras esposas en otras ciudades. Pero ya no lo voy a hacer más. Voy a ser hombre de una sola mujer por amor a Cristo. Y glorificaban el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero todos oían, mi hermano. Y entonces de repente veían que aquel que había dicho que no iba a volver a beber, lo ven entrar a una taberna. Amén. Si está cerca un hermano por ahí, se acerca y le dice, hermano, ven, te quiero hablar. Lo sacaba de la taberna y le decía, no vuelvas a cometer otra vez el pecado del cual ya el Señor te perdonó. Y ahí le hablaba y le decía, y probablemente el hermano dice, tienes razón, mejor me voy para mi casa, ya se iba para su casa. O probablemente entraba y ahí se quedaba hasta que salía tomado otra vez, borracho. Y entonces, cuando llegaba él a la congregación, los hermanos le decían, ¿qué pasó, hermano? Que tenga usted, en fin, las palabras de amor y de exhorto, mi hermano, que debemos de tener.
Vamos a orar por usted para que se fortalezca su espíritu. Y probablemente será la última vez. El hermano avergonzado sería la última vez que entraba a una taberna, mi hermano. Pero puede ser que no, que volviera a ir y volvía a la congregación a tomar, hasta que de repente le decían: mi hermano, usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene temor de Dios. Amén. Por lo tanto, lo vamos a separar de la congregación. O tenía usted el cargo fulano de tal, era usted diácono, ya no lo va a hacer más, va usted a ser un simple miembro de la congregación. O era un simple miembro de la congregación, va usted a tener que estar en ayuno y oración tanto tiempo para que usted pueda salir libre de esa concupiscencia que tiene. Pero aplicaban una disciplina y entonces todos, amén, obviamente la obra en amor, ¿verdad? No para señalarlo y decirle y luego todo el mundo sabe que es un borracho, no, sino para volver a restaurar, para levantar al caído. Pero lo aplicaban, amén. Y esta forma de vida, mi hermano, buscando la santidad, impactaba tremendamente sobre la vida de los demás. Y entonces corrían a las iglesias. Era por el testimonio, por el comportamiento, por la forma de vida, como se enseñaba el evangelio. Y la gente iba a los lugares, mi hermano, a recibir al Señor. Las congregaciones que estaban dirigidas por un hombre piadoso, mi hermano, y conocedor, usted me va a decir: bueno, pero ellos eran dirigidos por un hermano piadoso, pero ahora, ¿dónde están? Búsquelo, busque un pastor, mi hermano, que a usted verdaderamente le enseñe doctrina, busque usted a un pastor que verdaderamente, mi hermano, le testifique con su vida, busque usted un pastor que le ayude a usted, mi hermano, para que guarde usted salvación tan grande. No busque usted uno a su medida, sino busque usted a lo que necesita, mi hermano, para poder usted alcanzar la vida de santidad. Estas congregaciones exigían que se cumplieran las normas. Vamos a tener noche de oración, y llegaban todos a la noche de oración. Vamos a entrar en ayuno, y ayunaba la iglesia, mi hermano, no que hacían lo que bien les parecía. Todos aquellos que quebrantaban todos estos principios que están establecidos en la palabra, mi hermano, llegaban a ser hasta disciplinados severamente. Si bien es cierto que también perdonaban 70 veces 7, que también ayudaban a reconciliarse al pecador con Dios, que también apoyaban a los débiles en la fe. Amén. Y ahí es donde empezó, mi hermano, el principio de la palabra penitencia. Ahí es donde empezaron algunos a hacer actos de sufrimiento, de dureza para consigo mismos, que después Pablo diría: el castigo corporal verdaderamente, dice, tiene un símbolo de piedad. Y también ayuda, dice, pero no puede con la conciencia. La conciencia es por dentro, no por fuera. Amén. Sin embargo, a raíz de esta férrea disciplina que había en las congregaciones, se empezaron a popularizar los castigos corporales, empezaron a usarse algunos artificios para demostrar que verdaderamente sí estaban arrepentidos. Aunque durante el tiempo que alguien quería, no lo imponía la congregación, sino que era una práctica que venía de otras religiones y de otras formas. El que quería hacer un acto de penitencia, lo apartaban de la congregación mientras se podía ver el cambio en él. Voy a leerle una parte, mi hermano, para que usted entienda de esto que estamos hablando. 1 Corintios 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún
se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene aún la mujer de su padre. ¿Y ustedes están envanecidos? ¿No han hecho nada? ¿No debieron ya haberse lamentado de tener este miembro entre ustedes? ¿No debería haber sido quitado ya de en medio de vosotros, quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Esto es disciplina. Amén. No se puede tolerar el pecado. Se hará todo lo que se tenga que hacer, ayudar al hermano, orar con él, ayunar por él si necesario fuera, pero no tolerar el pecado. Y ahora, mi hermano, si usted le llama la atención a una oveja porque no ha llegado, no se ha congregado, ni ha tenido la atención siquiera de hablar por teléfono de algún problema que tenga para socorrerle, y si usted le dice, oye, ¿por qué no tiene usted un mes que no viene, mi hermano? ¿Qué le había pasado? Se molesta. Están de contentillo. Amén. Ahora están de contentillo. Ahora parece, mi hermano, ¿por qué? Porque toda la cultura del mundo hace que el hombre se sienta muy importante, que él es el importante. Amén. El individualismo que nos ha conducido es que yo soy, este es mi cuerpo, yo mando en lo que yo quiera, yo decido qué voy a estudiar, yo digo lo que voy a hacer, yo. Y cuando tiene que morir ese yo para someterse al gran yo soy Jesucristo, les cuesta mucho. Y entonces se les hace más fácil cambiarse de congregación, mi hermano, que buscar el lugar donde Dios lo quiere poner a usted. Amén. Estamos viendo que esto ya lo practicaba Pablo, mi hermano. Y esta figura se permaneció y todavía se hizo más férrea, más difícil en el año del 100 al 200. ¿Por qué? Porque se querían meter muchos al cristianismo, pero no querían vivir conforme a la palabra, lo sacaban. Esos no tenían por qué estar. Y realmente no tienen por qué estar. El que no quiere ser salvo, mi hermano, es un cabrito que llega a perturbar la vida de comunión de las ovejas. Cuando ya habían cometido esa falta, mi hermano, después de haberse aceptado al Señor, haberse bautizado, y volvían a pecar, la forma como los recibían de nuevo era mediante una declaración de arrepentimiento a través de la confesión pública del pecado que no se volvería a cometer. Este es un tema, mi hermano, que usted que me está escuchando debe de considerarlo. No es que se les ocurriera, mi hermano, las cosas sin fundamento, porque si algo tenía, mi hermano, esa iglesia. Amén. Miren lo que dice Hebreos 12, versículo 14. No haber resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿O ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos hemos sido participantes, entonces es que sois bastardos. Amén. Y ahí entendemos, mi hermano, la importancia de la disciplina. Si usted está influenciado, mi hermano, por el humanismo, y usted no disciplina a sus hijos, usted los está entregando a una vida desordenada. No se olvide que nacimos con la naturaleza caída, y la naturaleza caída es desobediencia y rebelión. Eso es natural, eso no se aprende ni se necesita ir a la escuela. Amén. Entonces, la disciplina, ¿qué es lo que hace? Que nosotros sometamos nuestros actos de desobediencia y rebelión, claro, por voluntad propia, que es lo más importante, pero sometidos a una forma de vida. Y la vida cristiana es una nueva criatura, una nueva forma de vida, una nueva cultura. Se tiene que vivir conforme a las reglas del reino de Dios. Amén. Y eso es lo que hará, mi hermano, que usted verdaderamente sea un nacido de nuevo. Esta porción, mi hermano, la observaron muchísimo y por eso la iglesia crecía, era testimonio de vida. Lo que no tenían los demás, ahí lo encontraban. Por eso una congregación debe ser testimonio de vida, para que aquel que anda de borracho, aquel que anda de mujeriego, aquel que anda de rebelde, aquel que anda de drogadicto, encuentre un lugar donde puede ser restaurado. Pero tendrá que someterse a una forma de vida y a una disciplina. Porque las congregaciones, mi hermano, no son lugares de resguardo para delincuentes, para adúlteros, para fornicarios ni para ladrones. Es para que transformen su vida y sean nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. No somos albergues, somos lugares de transformación por el poder del Espíritu Santo. Y entonces uno queda sorprendido y dice, ¿cómo? Sí, mi hermano, así es. Lo que pasa es que se ha diluido tanto el Evangelio que ni siquiera se conoce cómo era la iglesia. Ahora vemos en el internet la iglesia fulana, la iglesia perengana, la aquí, que para allá, y esa no es la iglesia, mi hermano. No se confunda usted, no se engañe, esa no es la iglesia. Esas son congregaciones, algunas heréticas, algunas apóstatas, algunas simplemente son centros comerciales, mi hermano. Esa no es la iglesia. La iglesia es la que cumple los preceptos de Jesús. No es la que tiene un letrero afuera, aunque esté iluminado. No es la que tiene una iglesia muy hermosa. No es la que tiene muchas luces y mucho humo, tampoco. Es la que cumple la palabra de Jesús. Esa es la iglesia. Amén. Esa es la iglesia que fue perseguida. En el año, del año 100 al año 200, mi hermano, voy a leerle a usted. Ya vimos la de Trajano, mi hermano, que fue del año 98 al 117. Él promulga varias leyes en contra de los cristianos. Amén. Y los persigue. Tanto que hasta va y manda a traer a Ignacio de Antioquía para que sea sacrificado en el Coliseo romano. Luego está la persecución de Antonino Pío. En el año 137 al 161, durante la persecución de Antonino Pío, atraparon a Policarpo, amén, y obviamente le dieron muerte. Luego Marco Aurelio, en el año 161 al 189, declaró al cristianismo como una religión prohibida, proscrita totalmente del Imperio Romano, por ser una religión supersticiosa y peligrosa. Marco Aurelio, mi hermano, era
un hombre piadoso en su forma de vivir, porque él era un epicúreo, amén. Los epicúreos son los que tratan de dominar sus pasiones y vivir de la manera más sencilla posible. Esa era la vida de este emperador, pero a la vez decía, pero esos cristianos son ateos, esos cristianos no tienen Dios, no tienen religión, y luego andan diciendo por ahí que se van a ir al cielo, y que... No, lo único que enseñan es superstición. Severo, todos estos emperadores eran, en el año 193 al 211, también emprendió una persecución en contra de los cristianos, y de esta manera terminamos el año 200. Amén. Después habría entre la persecución de Severo, que termina más o menos en el 211, habrá casi, mi hermano, 40 años de paz en la que los cristianos no son perseguidos. Aunque Maximino quiso hacerlo, ¿verdad? Él no persiguió a todos los cristianos, solo persiguió a los pastores, a las cabezas. Esa fue su persecución de él y duró 3 años nada más. Amén. Entonces tendrían prácticamente casi 40 años la religión cristiana. Ya después vendría, y eso lo vamos a ver ahorita, del año 200 al 300. Amén. Vendría. Ahora bien, es importante entender esto de las persecuciones romanas. Las persecuciones romanas, algunas fueron locales, o sea, para algún lugar muy específico donde se estaba, por ejemplo, la que fue contra Cartago, ¿verdad? La que fue contra Palestina, en lugares muy enfocados, la de Antioquía, muy. Esas eran persecuciones locales, porque ahí estaba creciendo mucho el evangelio, o se resistían a cosas, a leyes de las autoridades romanas. Y hubieron persecuciones imperiales. ¿Cuáles son? Las que se extendieron a todo el imperio. Amén. Entonces, estas solamente prácticamente se consideran 2, las que serán entre el año 200 y el año 300, amén, que serán las más implacables, que se buscará en todo el imperio. Pero las otras fueron en lugares muy particulares, ¿verdad? Pero con la intención de extinguir las fuentes de donde brotaba el evangelio, ¿verdad? A este respecto debemos de entender que en el Imperio Romano existían 2 tipos de religiones: las religiones que eran lícitas, permitidas, legales, y las religiones que eran ilícitas, que eran ilegales, y por tanto no eran permitidas y eran perseguidas. Amén. La religión cristiana, o más bien el cristianismo, fue perseguido todo el tiempo. Prácticamente fue la única que fue perseguida durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ella tenía una particularidad, que era oponerse a la adoración al emperador. Todo el tiempo hasta que llegaría Constantino, que ya hablaremos después, el cristianismo fue considerado ilegal. Sin embargo, tuvieron tiempos de paz para ellos. Al principio, mi hermano, cuando la iglesia gentil y la judía, de la circuncisión y de la incircuncisión, de alguna manera guardaban cierta relación, todos gozaron de ciertas ventajas. Pero después de que se separaron una de otra, primero fueron perseguidos los judíos, fueran cristianos o no, amén,
fueron perseguidos y echados fuera de muchos países. Después se fue extinguiendo la iglesia de la circuncisión y se vio que los gentiles eran cristianos y entonces empezaron a perseguir a los gentiles también por el cristianismo. Amén. Le voy a hablar de los cargos que les aplicaban a los cristianos y por qué los perseguían. Y se va usted a sorprender, mi hermano, pero si usted los pudiera notar, y Dios le permite, mi hermano, vivir muchos años, usted va a ver que van a ser los mismos cargos con los cuales nos van a juzgar a todos los cristianos en las persecuciones que vienen. Dice, los cristianos son ateos, son los primeros a los que se les aplicó la palabra ateo, y los acusaban de ateos, amén, porque no tenían un Dios visible, porque ellos no adoraban imágenes, porque ellos no tenían ídolos, como lo tenían todas las religiones del mundo en ese momento en Roma. Ellos adoraban a un Dios invisible. Estamos todavía entre el año 100 y 200, no hay imágenes, no hay figuras, no hay nada, mi hermano, en las congregaciones donde se reúnen. Y por lo tanto les decían, estos son ateos, estos hablan y dicen que adoran a un Dios que nadie lo ve. Amén. Y como estos no adoran ni a ese Dios que no lo vemos, y tampoco adoran a nuestros dioses, y nuestros dioses, como no los adoran estos, entonces están enojados contra nosotros. Estos son enemigos del Imperio Romano. Amén. Y entonces ya la primera acusación es que eran ateos, que no tenían Dios. Segundo, que ellos estaban en contra del imperio, eran enemigos del imperio porque no adoraban a los dioses que les daban la prosperidad al Imperio Romano. Amén. Y luego decían, y además estos están en contra de toda la sociedad, no quieren unirse a la sociedad, no quieren convivir con la sociedad, porque estos los invitamos al circo romano y no van al circo romano. Los invitamos a que celebren las Saturnalias y no quieren ir a celebrar las Saturnalias. Les decimos que vayamos juntos a la fiesta de las Lupercales y no quieren ir a la fiesta de los Lupercales. Ya llegó la celebración del dios Baco y estos no quieren ir a la fiesta de Chiapa de Corzo, estos no quieren ir a la fiesta póngale usted a San Cristóbal, no quieren ir a la peregrinación de diciembre, estos tampoco van ni celebran el día de la primavera, estos no quieren reunirse con los seres humanos, se creen muy especiales, creen que son particulares, esto lo que son unos antisociales, no quieren formar parte de nosotros. Amén. Y además son enemigos de la seguridad de nuestro imperio, porque ellos no quieren pertenecer al ejército, ellos no quieren alistarse como soldados del imperio. Amén. Y luego, cuando ellos se reúnen, amén, hacen cosas inmorales, hacen cosas secretas. Hacen una ceremonia donde se comen, amén, beben sangre, la sangre de su Dios lo beben, amén, parten el cuerpo, dicen que están partiendo el cuerpo, cuando se les oye dice, vamos a tomar el cuerpo de Cristo y a beber de la sangre de nuestro Señor. Estos, dice, hacen ceremonias donde sacrifican a seres humanos. La Santa Cena, mi hermano. No, y se ponen a beber vino toda la noche. Y luego se dan besos entre los hermanos. Hacen prácticas sucias y oscuras. Ellos no saben, ¿verdad?, que los cristianos se tratan de hermanos. Todo esto acusaban a los cristianos, mi hermano.
Y una de las más grandes temores del imperio, mi hermano, es que crecía el cristianismo. Y ellos sí se reunían, venían los hermanos de Berea, venían los hermanos y se reunían con los de Listra, y en toda la zona, mi hermano, de Macedonia, se reunían los hermanos, aleluya, y luego se reunían los hermanos en Antioquía, en todo Siria, y se reunían los hermanos en la península griega, y se reunían los hermanos en el norte de Europa, se reunían en toda Italia, amén. Entonces el Imperio Romano dijo, ¿y si estos se llegan a organizar todos como un ejército en contra de nosotros? Amén. La autoridad de sus obispos crecía. Había personajes que ya tenían, como estamos viendo Ignacio de Antioquía, que tenían una ascendencia en todo un territorio grande. Y entonces el Imperio Romano empezó a tener temor de ellos, de que pudieran unirse y se pudieran venir en contra del mismo imperio. Y entonces nada más estaban esperando el momento, porque los romanos eran muy dados a las leyes, ¿verdad? Eran muy respetuosos de las leyes, pero no tenían el argumento. Pero entonces se acordaron todos los emperadores de un decreto que había hecho Nerón. Y se apoyaban en el decreto de Nerón y en la declaración que todo aquel que no adorara al emperador en persona se convertía en un enemigo del imperio. Y entonces unieron las dos cuestiones y a partir de ese momento tuvieron la base legal para poder perseguir a los cristianos. Y los perseguían no por lo que hacían, mi hermano, sino por lo que eran. Los perseguían porque eran seguidores de Cristo y no tenían otro rey, no tenían otro Señor, no tenían otro Redentor más que aquel que los había redimido. Amén. Y de esta manera el nombre de cristiano fue significando algo muy importante: el que está apartado de la vida del mundo para dedicarse a vivir para su Señor. De tal manera que se fueron creando dos tipos de gentes en el Imperio Romano. El cristiano que se apartaba de todo la forma desordenada y terrible que vivían los romanos, y los que querían vivir bajo la santidad de la palabra y siguiendo a Jesús. De esta manera, mi hermano, fue muy fácil para el Imperio Romano realizar las persecuciones. ¿Por qué? Porque los mismos familiares denunciaban a sus familiares. Porque el vecino denunciaba al vecino. El que no era cristiano denunciaba al cristiano. Porque el comportamiento y sus actos, mi hermano, revelaban quién era una cosa y quién era otra. Amén. Y así por eso escribe Pedro, ya en ese tiempo, mi hermano, porque ya estaba la persecución de Nerón, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el nombre de Jesús es blasfemado, pero por vosotros su nombre es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. ¿Qué quiere decir? El cristiano tenía un comportamiento que no era homicida, no era blasfemo, amén, no era ladrón, no era malhechor, ni andaba en falsos testimonios. Amén. El mismo Plinio en una carta, mi hermano, dice:
Yo nunca he tomado parte en la investigación de cristianos, por lo tanto, no es poca mi incertidumbre si hay alguna distinción de edades o si los más débiles de los ofensores son tratados igual como los fuertes, si el castigo está conectado con su mero nombre de cristiano o cometen crímenes secretos conectados con este nombre. No lo sé, pero yo lo que hago, dice, les pregunto si son cristianos. Y si se mantienen en tal posición y no quieren adorar a nuestros dioses, los hago ejecutar. Amén. Ahí da la claridad, mi hermano, que bastaba ser cristiano. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Policarpo, mi hermano, voy a leer un poco para que vean ustedes cómo eran la fe de ellos, que ahorita tenemos muchos testimonios, mi amado, alrededor de todo el mundo. La iglesia en China, mi hermano, sufre una persecución terrible. Amén. Hay un libro que acaba de ser editado y que en el internet está narrado, mi hermano, que verdaderamente nos daría una idea de cómo está la iglesia evangélica en China. Amén. Allá las iglesias más poderosas y son las que están en las casas, igual que como empezó las iglesias de lo que yo estoy compartiendo con ustedes, mi hermano, en China lo viven todos los días. ¿Sí? Ellos saben la forma de vida que tuvieron los primeros cristianos sin tener que narrárselos un instituto bíblico. Amén. Ya que lo ven todos los días, mi amado. Lo cual, pues obviamente, no los hace vivir en ellos en un fuego, en una manera muy diferente a como nosotros lo vemos en la comodidad de nuestra casa. Algunos ya no van ni a las congregaciones, solo prenden su internet y ahí están oyendo las prédicas de muchos pastores de todo el mundo. Entonces están perdiéndose de la vida de la iglesia y únicamente están como si comieran alimento procesado, ¿verdad? Pero los que están ahorita en las iglesias de Asia, de África inclusive, mi hermano, donde son perseguidos constantemente, están viviendo lo que yo te estoy narrando ahorita. ¿Sí? Si llegara hasta allá la señal y ellos la interceptaran y la abrieran, pues sí es lo que vivimos nosotros todos los días. Lo que está ahí enseñando el pastor Raúl es lo que aquí sucede todo el tiempo, ¿verdad? Esa es la diferencia, mi hermano, para estar prendidos en Cristo Jesús, dependiendo solo de Él, o estar viviendo en la comodidad de nuestras casas, ¿verdad? Con una actitud. Se llama, mi hermano, para los que quieran anotar, se llama el hombre celestial, el hermano Jung. Vuelvo a repetir, vale la pena, todos los que tienen internet y quieren verdaderamente conocer un testimonio de lo que está pasando ahorita en China, se llama el hombre celestial, el hermano Jung, Y-U-N, amén. Bien. Policarpo, mi hermano, lo atrapan. Él era muy conocido, se llevaba de manera muy, tal vez por cartas, supo de Ignacio de Antioquía, pero Policarpo dejó detalles, amén.
En el año 155, Policarpo era obispo de Esmirna. Esmirna, sabes, era una de las iglesias que estaban en Antioquía, por eso era conocido con Ignacio. Amén. Y un grupo de cristianos fueron acusados por una denuncia delante de los tribunales, y todos los que fueron capturados se les aplicaron tormentos, y ninguno de ellos renunció a la fe de Jesús. Y dentro de ellos había un personaje que se llamaba Germánico. Y cuando a él lo llevaron, mi hermano, al sacrificio en el circo romano, él realmente se mostró su desprecio a la muerte, el desdén que él tenía para morir. Nunca pidió clemencia ni se retractó. La gente se molestó porque pensaban, por ejemplo, ellos lo que querían ver era espectáculo, y los cristianos verdaderos solo se arrodillaban en medio del circo, mi hermano, y ahí las fieras o el método que utilizaran para matarlos. Cuando vieron que con Germánico no obtuvieron satisfacción, todos gritaban: ahora queremos a Policarpo. Policarpo ya era anciano, mi hermano, cuando lo atraparon. Entonces el procónsul lo mandó a llamar a su presencia y trató de disuadirlo, era decirle: usted ya está muy anciano, usted ya realmente renuncie, hágale usted ofrendas al emperador así como el Dios vivo y váyase a su casa. ¿Para qué está usted si es todo lo que le pedimos? Amén. Y de esta manera el público que estaba en el juicio gritaba: abajo a los ateos, abajo todos los ateos. Amén. Entonces el juez le vuelve a preguntar que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, lo dejaría libre. Y entonces miren esta respuesta de Policarpo, mi hermano: llevo 86 años sirviéndole a mi Señor. ¿Qué edad tendría cuando lo atraparon, mi hermano? Dice: llevo 86 años sirviéndole a mi Señor, y Él ningún mal me ha hecho. ¿Cómo pues he de maldecir a mi Rey que me salvó? Esa fue la respuesta que queda consignada, mi hermano, en los escritos que todavía existen. Entonces, ante la firmeza del anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. Y en ese momento todo el público que estaba ahí en el juicio salió a buscar las ramas de una vez para quemarlo. Lo ataron en medio de la hoguera. Y cuando encendieron el fuego, Policarpo oró: Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a otros mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Mi hermano, lo están quemando. Tiene hoy más de 90 años de edad, Policarpo, y firme. Amén. Firme, mi hermano. Esta era la iglesia de esos. Y hay este tipo de iglesia sobre la tierra. Que tú y yo, mi hermano, seamos displicentes. Que tú y yo, mi hermano, no tengamos una vida de convicción, de sacrificio y de entrega, no quiere decir que otros amen al Señor de tal manera que estén dispuestos y la están dando su vida por Él. Amén. Después hay otro
Voy a terminar hoy leyendo martirios, mi hermano. Durante el tiempo de Marco Aurelio hubo un caso muy particular que fue el de la viuda Felicitas y sus 7 hijos. Estos eran cristianos todos y fueron atrapados. Felicita, como había quedado viuda, se había entregado a la vida de la iglesia como se acostumbraba en aquel tiempo y como la palabra señala, y estaba entregada al trabajo de la iglesia. Y era una mujer muy piadosa, de tal manera que fue acusada por los sacerdotes de otras religiones, ¿verdad? Y ella fue llevada y le dijeron que si renunciaba, lo mismo que les decían a todos, que si maldecían el nombre de Jesús. Entonces Felicita les dice, ya no pierdan su tiempo conmigo, ya sea que yo viva, te venceré. Está hablándole a Satanás, si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Amén. Entonces el prefecto, que quería convencerla, al oír estas palabras, trató de convencer a Felicita. ¿Y tus hijos? ¿Vas a dejar que mueran también tus hijos? Entonces Felicita los llamó con ella y les dijo, los exhortó que si a ella la mataban primero, ellos permanecieran firmes. Amén. Y todos ellos y cada uno no vacilaron ante las amenazas del prefecto. Y de esta manera toda la familia fue sentenciada. Y cada uno de ellos, mi hermano, fue atormentado con suplicios diferentes, pero todos se mantuvieron. Amén. Justino y todos y sus discípulos fueron capturados prisioneros también y fueron llevados ante el prefecto romano. Y de esta manera, lo mismo. Primero los conminó a que renunciaran a su fe, maldijeran a Cristo, quemaran incienso al emperador. Cuando no obtuvo respuesta favorable, los amenazó que los iba a matar. Y entonces le contestaron, nuestro más ardiente deseo es morir, es sufrir por amor a Cristo. Y si tú nos matas, nos vas a hacer un gran favor. Amén. Y de esa manera, mi hermano, todos fueron azotados y luego decapitados. Y luego tenemos, para concluir el día de hoy, mi hermano, la historia de Blandina. Si nosotros oímos su nombre, diremos, ay, ha de haber sido muy debilucha, muy flaquita. Amén. ¿Cómo es que, será que soportó? Bueno, vamos a ver qué pasó con Blandina. Parecía que era una mujer débil y todos sus hermanos se preocupaban por ella. ¿Qué le iba a pasar? Fueron capturados muchos cristianos y todos decían, pero ¿y Blandina? ¿Será que va a soportar? Ay, y miren lo que pasó con Blandina, mis amados. Blandina primero fue colgada de un madero en medio de sus hermanos para verlos morir. De tal manera que para ver si ella estaba colgada de un madero alto y por lo tanto no la alcanzaban las fieras, pero sus compañeros estaban siendo muertos y martirizados. Y ella, mi hermano, desde el madero donde estaba colgada, dicen, escrito está, de que ella los animaba, dice, no tengan temor de Dios, sigan adelante, manténganse en la fe de Cristo, morir por Cristo. La que era débil, colgada del madero, les está diciendo a sus hermanos
que no se venzan. Amén. Luego fue torturada, mi hermano, y mostró una resistencia tan grande que varios verdugos se cansaban del suplicio, tenía que entrar otro. Amén. Blandina no es atacada por los animales. La regresan viva a la cárcel. Primero había sido torturada tremendamente, luego colgada del madero. Los animales no le hacen daño. La regresan de nuevo a la prisión. Y luego la sacan de nuevo otro día, por supuesto, en otra ocasión, porque eran como espectáculos del circo ahora, o como espectáculos de la lucha libre, o como espectáculos del fútbol. Entonces, tal día, fulano y tal, habrá martirio para los cristianos, y ahí llegaba toda la gente al circo romano, amén, a divertirse con el espectáculo. Y ahí Blandina primero la azotan. Ya que estaba bien azotada delante de la gente, sueltan las fieras. Las fieras no la atacan, mi hermano, otra vez. Entonces la agarraron a ella, la pusieron sobre una silla de acero, de hierro, y abajo calentaron la silla, mi hermano, la pusieron al rojo vivo. Y no moría Blandina, ni gritaba tampoco de dolor, ni pedía clemencia. Entonces la tuvieron que sacar de esa silla donde la habían sentado y la envolvieron en una red. Y la colgaron de tal manera y soltaron un toro para que el toro se viniera sobre esa figura y la corneara. ¿Y saben qué, mi hermano? El toro no la corneó. De tal manera que tuvieron que bajarla, sacarla de la red y la tuvieron que decapitar. Así murió Blandina. Así era como los perseguían y así era como los torturaban. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, mis amados, todo cambia en nuestra vida. Él, en su infinito amor, guardará de nosotros. Eso puede usted tenerlo por seguro. Por eso, si nosotros tenemos en nuestra forma de pensamiento morir por Cristo, mi hermano, usted va a vivir verdaderamente la paz, el gozo y la tranquilidad en esta tierra. Si usted está preparado para morir por Cristo, no necesariamente lo va a hacer. Solamente Él sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener en nuestro corazón que Él guarda, que Él cuida y que Él, mi hermano, es el dueño de nuestra vida. Se levantaron muchos defensores de los cristianos. De ahí empieza la apologética. La apologética no es nueva, mi hermano. La apologética empezó desde entre el año 100 y el año 200 de Cristo, cuando se levantaron muchísimos cristianos a defender su fe. Amén. Algunos más significativos que otros, pero todos ellos salieron a defender esa fe, como la de Blandina, mi hermano. La apología que hicieron estos personajes era para suplicar a las autoridades, para que se aplicara la justicia, para que los que no eran delincuentes no se aplicaran como delincuentes, lo cual obviamente tenía un gran problema, porque ningún cristiano iba a adorar al emperador, y eso ya lo hacía un delincuente. También los apologistas
Escribieron muchos libros como Irineo, ahora están escribiendo Justino Mártir, Tertuliano, otros más, para defender sus creencias contra los herejes, que era peor el ataque de los herejes que el ataque del emperador. Para presentar a los que no conocían del cristianismo lo que era el cristianismo. ¿Para qué? Para que sirviera como literatura para convencerlas, como un tratado que ahora entregamos, mi hermano, para hacer defensa de la teología que se había recibido. Amén. Así los apologistas son personajes muy importantes en esta época, ¿verdad? Aunque ya se ve en sus escritos mezcla de filosofía griega, sin embargo, son documentos muy importantes. Eso lo vamos a ver el día lunes, mis amados. Amén. Para efecto de empezar a ver estos argumentos que ellos usaban, el Instituto Bíblico tendrá una materia que se llama apologética, mi hermano, y con esto que les voy a dar va a ser como una introducción para cuando se dé esa materia va usted a aprender a defender su fe, mi amado, con todo lo que usted ya oyó de teología, con lo que usted oyó de la historia de la Biblia. Amén. Usted con la historia de la iglesia que está aprendiendo, usted va a ser un buen apologista, un buen defensor de su fe y de los principios en los que usted basa su creencia. Amén. Porque lo que hace la apología es que afirmemos en lo que creemos y nos volvamos unos ardorosos, fervientes defensores de la fe que hemos recibido. Amén. Aleluya, gloria a Dios, mis amados. Bien, de esta manera estamos llegando por hoy a la conclusión del Instituto Bíblico Radial. Amén. En un tema más de historia de la Biblia. Historia de la iglesia. Amén. ¿Es importante la historia de la iglesia? Claro que lo es. Porque de esta manera nosotros entenderemos que las cosas que sucedieron siguen sucediendo. Que de la misma manera que hay gente entregada y convencida para con su Señor y Dios, así lo hay ahora. Hay verdaderas gentes que aman a Cristo Jesús, mi amado. Hay verdaderas congregaciones donde se practica la fe de Jesús. Sí la hay, claro que la hay. Y por todo el mundo, por todo el mundo. Si usted quiere verdaderamente ser un hijo de Dios, amante de la verdad y vivir en la verdad, busque usted un lugar donde usted verdaderamente practique su fe, donde verdaderamente lo conduzcan. Busque usted un buen pastor que le enseñe la vida del príncipe de los pastores, el Señor Jesús. No busque las cosas que hay en el mundo, en la iglesia, mi hermano. Para eso, váyase al mundo y no pierda su tiempo. Si usted está buscando prosperidad material, váyase al mundo. En la iglesia está usted perdiendo su tiempo. No, yo estoy en una iglesia que es muy próspera. Está usted perdiendo su tiempo y puede usted perder hasta su alma. Si usted lo que quiere son bienes, propiedades, fama, reconocimiento, poder, política, váyase al mundo, mi hermano. Ese es su lugar. Ahí usted va a prosperar. Y si lo hace con principios cristianos, qué bueno. Pero no busque dentro de la iglesia lo que no hay en la iglesia, porque va a perder su tiempo, y repito, y puede usted hasta perder su alma. Seamos pues, quedémonos con esta palabra del Señor Jesús, que es terminante.
Dadle al César, dadle al mundo, dadle a Satanás lo que es del César y dadle a Dios fe, alabanza, adoración y servicio a lo que es de Dios. Y vivamos con eso, mis amados, y que el Señor nos ayude y su Santo Espíritu nos guíe. Los bendecimos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial. Primero Dios, el lunes a las 9 estaremos. Gracias, Cristo.